Bienvenidos estudiantes de octavo grado a una nueva clase de matemática. En esta ocasión estamos estudiando en la unidad número 3 la función lineal y específicamente en esta ocasión vamos a estudiar el sentido de la razón de cambio. Soy el profesor Jason Figueroa. Sean bienvenidos a una nueva clase de matemática. La clase 1.5 titulada Sentido de la razón de cambio tiene como objetivo que aprendamos a resolver situaciones mediante el análisis de la razón de cambio, haciendo uso de tablas. Para esto entonces la situación inicial que se nos presenta es la siguiente. Marta tiene un taller de costura, mensualmente tiene un gasto de $10 en energía eléctrica más $3 por cada hora trabajada. Vamos a completar la siguiente tabla tomando como la variable Y el total mensual a pagar por la energía eléctrica al trabajar X horas al mes. Observa que en la tabla que se nos presenta, la primera fila contiene la variable X, es decir, las horas trabajadas, y la segunda fila contiene los dólares gastados para esta actividad. Así vamos a contestar si trabaja 8 horas, cuánto paga de energía eléctrica y si trabaja 100 horas, cuánto pagaría. Vamos a expresar la variable y como una función lineal de la variable x y finalmente vamos a determinar cómo cambian los valores de y a medida que los valores de x van cambiando. Así que puedes tomarte un espacio para poder analizar la situación y entenderla, leerla y posteriormente revisar la solución. En la solución, entonces, para completar la tabla con las horas trabajadas y el total a pagar, tenemos lo siguiente. En la tabla sabemos que tiene un gasto fijo de $10. Entonces, si solamente ha trabajado una hora, en este caso, la variable X aumenta una unidad y la variable Y aumentaría 3 unidades. Así que finalmente el costo sería de $13, que es la suma de 10 más 13. Si el número de horas trabajadas fuese de 2 horas, entonces aumentaríamos una hora en la variable X y en la variable Y aumentaría 3 unidades más al costo, lo cual nos daría un resultado de 16. Si el número de horas trabajadas fuese de 3 horas, es decir, una más, entonces el costo en dólares sería 16 más 3, que va a ser igual a $19. Finalmente, si el número de horas trabajadas es una más, es decir, 4 horas, el costo para 4 horas de trabajo entonces sería 19 más 3, que nos da un resultado de 22. Así entonces podemos observar cómo la variable X va aumentando una unidad en cada uno de estos casos y la variable Y va aumentando 3 unidades. Después de 8 horas de trabajo, entonces el costo sería los $10 fijos más este 3 lo vamos a sumar 8 veces. 3 más 3 más 3 más 3, 3 más 3 más 3 más 3. Esto sería equivalente a 10 más 3 veces multiplicado por 8, lo cual sería 10 más 24 y nos da un resultado de $34 el costo. También si fuese durante 100 horas, como decía la pregunta B, entonces esto sería equivalente a 3 por 100, 300 más 10, $310. Entonces de esta manera vamos hallando el patrón de cómo se comportan estos gastos y se va describiendo por medio de esta ecuación lineal. En el literal C, entonces nos está diciendo que el total a pagar después de X horas, entonces sería, en el primer caso, X representaba 8, en el segundo caso, X representaba 100. Por lo tanto, podemos sustituir ese valor por la variable X y la ecuación nos quedaría Y igual a 10 más 3 multiplicado por X. O podemos escribirla Y igual a 3 multiplicado por X más 10, invirtiendo los términos. Así entonces, para determinar cómo cambian los valores de Y respecto a los de X, vamos a tomar dos cantidades de horas trabajadas distintas, 1 hora y 3 horas. Entonces, ¿cómo varía la variable Y? La mayor es de 3 horas menos 1 hora nos da una variación de 2 horas. Y la variación en Y nos da el costo para 3 horas, dijimos que es 19, y el costo para 1 hora es 13. Por lo tanto, hay una variación de 6 horas en este espacio. Ahora entonces vamos a dividir la variación en la variable Y
sobre la variación en la variable x. Y esto sería igual a 6 dividido entre 2, que va a ser igual a 3. ¿Qué significa este número 3? Bueno, significa que el cambio en la variable y es 3 veces el cambio en la variable x. Y esto lo podíamos advertir en la tabla, que es el valor que está. También observa que en la ecuación que se presenta es el coeficiente que acompaña a la variable x, y igual a 3x más 10. Así entonces, en conclusión, podemos decir que al comparar la variación de la variable y respecto a la variación de x en una función lineal, a esa razón se le llama razón de cambio. Es decir, vamos a decir que lo vamos a escribir como razón de cambio, la variación en la variable y dividido entre la variación en la variable x. Para el ejemplo desarrollado, la razón de cambio es 3. Esto se puede verificar comparando los valores de y con los valores de x en los dos tiempos cualesquiera de la tabla que hemos seleccionado. Así entonces, quedémonos a practicar con un ejemplo más y vamos a seleccionar el siguiente. Una empresa de taxis establece la tarifa de la siguiente manera. La suma del costo fijo por subir al taxi es de $5, más un costo de $2 por cada kilómetro recorrido. Entonces vamos a llamar X a la cantidad de kilómetros recorridos y Y al costo de la carrera, completando así los datos que nos hacen falta en la tabla. Por ejemplo, si el número de kilómetros es de 5, vamos a calcularlo de la siguiente manera. 5 más 2 veces por 5, porque son $2 por cada kilómetro. Esto es 5 más 10 y la respuesta va a ser 15. Entonces, en el segundo caso, para 10 kilómetros, esto sería 10 por 2, 20, más los 5 kilómetros fijos, esto sería 25. En la siguiente, 15 kilómetros por $2 son 30, más los 5 kilómetros fijos, 35. En la siguiente casilla, 25 kilómetros por $2 son 50, más los $5 fijos, 55. En la siguiente casilla o columna, 30 kilómetros por $2 cada uno son 60, más los 5 fijos son 65. Y finalmente, 35 kilómetros recorridos sería 35 por $2 son 70, más los 5 fijos son 75. Y así podemos observar que mientras la variable x va aumentando de 5 en 5, la variable y entonces va aumentando de 10 en 10. ¿Cuánto se tendría que pagar por una carrera en la que se recorren 100 kilómetros? Entonces, por 100 kilómetros se pagarían 5 más 2 veces 100, es decir, 5 más 200, que es igual a 205. Y si fuesen 150 kilómetros, sería 5 más 2 veces 150, es decir, 5 más 300, que va a ser igual a 305. Ahora vamos a determinar la razón de cambio tomando los resultados del literal B. Entonces, en este caso, la razón de cambio sería, para la variable y cambió de 305 a 200. Entonces podemos observar que el cambio en la variable y nos da un resultado de 100 unidades. En el denominador, el cambio en la variable x entonces es de 150 para 100, es una diferencia de 50. Finalmente, si dividimos el cambio en la variable y 100 unidades entre el cambio de la variable x, nos da un resultado de 2. Es decir, por cada valor que la variable y cambia el doble de lo que cambia la variable x. Entonces la ecuación, si queremos expresar y como una función lineal de x, lo vamos a hacer. Y va a ser igual a 5, que es el costo fijo, más 2 veces x. O podemos cambiar los términos y escribirlo como y es igual a 2x más 5. Este 2 observa que es la razón de cambio que obtuvimos en el literal C. Ahora entonces llegamos a la parte de los ejercicios donde vas a completar la tabla y contestar las preguntas con respecto a la razón de cambio que están planteadas. Espero que este video te haya servido para tu clase y nos vemos en la próxima ocasión.